Hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con esta serie de estudios de los profetas y en esta ocasión les recuerdo que estamos en el libro de Ezequiel. ¿En qué capítulo nos quedamos la semana pasada? En el capítulo 38. Y vamos a continuar en el capítulo 39. Todos los capítulos, por regla general, tienen un versículo clave. Y el versículo clave del capítulo 39 es el versículo 29. Aquí resume el juicio contra Gog y la restauración de Israel, donde Dios declara de esta manera, fíjese, dice, yo no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Este capítulo narra la derrota de la invasión de Gog y Magog en los versículos del 1 al 16. Ahí Dios se opone a Gog, lo derriba y su ejército es aniquilado en los montes de Israel, que van a servir de ahí en adelante de alimento para aves y bestias. Del versículo 17 al versículo 20 de este capítulo 39, Dios invita a las aves y fieras a un gran sacrificio de los cuerpos caídos de los enemigos, para que se sacien de carne y sangre. En los versículos 21 al 29, Dios muestra su gloria entre las naciones y Israel finalmente reconocerá que fue por su pecado que fue llevado cautivo. Dios promete volver a Jacob, tener misericordia, derramar su espíritu y no esconder más su rostro de ellos, demostrando que Él es Jehová. Pero ¿por qué Ezequiel 39, el versículo 29, es clave? Bueno, pues porque resume el propósito final de toda la profecía. No solo el juicio del enemigo, sino la glorificación de Dios y la renovación de su pacto con Israel, manifestando su presencia y poder de forma definitiva a través del derramamiento de su espíritu. Pasando al capítulo 40, el versículo clave aquí, en este capítulo 40, que introduce toda la visión del nuevo templo, es el versículo 4, que dice de esta manera: y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Aquí, hermanos, el hombre misterioso le dice a Ezequiel, hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque para mostrártelo has sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Este capítulo 40 describe la visión del profeta de un templo futuro y magnificente en Jerusalén, guiado, ¿por qué? Por un mensajero divino con una vara de medir, detallando sus puertas, sus atrios, cámaras y estructuras, simbolizando la restauración de la presencia de Dios, simbolizando la santidad, el orden divino y la promesa de una relación perfecta. Sí, una relación perfecta con su pueblo después del exilio. Esta visión busca dar esperanza al pueblo de Israel y muestra que Dios
no los ha abandonado. En contexto, hermanos, el pueblo de Israel está en restauración y de un futuro glorioso. Un hombre con una cuerda de lino y una vara de medir, es lo que dice. Entonces, esto guía a Ezequiel, midiendo meticulosamente cada parte, y lo describe: puertas, muros, cámaras. Y esto simboliza orden, proporción y la perfección de Dios. Refiere de una puerta oriental, que es la entrada principal, con una estructura de 3 cámaras a cada lado. Y menciona también un pavimento que desciende. También refiere el atrio, pero hay atrio exterior y atrio interior. El atrio exterior, hermanos, este es amplio, con pavimento y cámaras para el pueblo, simbolizando un espacio santo. El atrio interior, que tiene el altar del sacrificio, al que solo ciertos levitas podían acceder. Y la casa del templo, esta contiene el lugar santo, que es similar a los templos anteriores, y el lugar santísimo, donde residiría la gloria de Dios. El templo es un lugar donde Dios morará de nuevo con su pueblo en una relación perfecta. Los detalles minuciosos aseguran al pueblo, hermanos, que Dios cumplirá su promesa de un templo y una ciudad restaurados. Esto se ve como un presagio del templo definitivo. ¿Cuál es ese templo definitivo? Jesucristo, quien es la morada de Dios. Cada medida y parte refleja el diseño, la santidad y el plan de Dios para la adoración y la vida del pueblo. En resumen, hermanos, Ezequiel 40 es una visión de esperanza, orden y restauración. Es un mapa del futuro glorioso, donde Dios habitará en medio de su pueblo restaurado a través de un templo perfecto y, por supuesto, la figura del Mesías. Pasando al capítulo 41. Este capítulo 41, hermanos, curiosamente, fíjense, no tiene un versículo clave único, sino que es clave por su detallada descripción de las medidas y la magnificencia del templo futuro. Se pueden destacar versículos, por ejemplo, como del 2 al 4, que dicen de esta manera, los versículos del 2 al 4. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y me dijo: este es el lugar santísimo. Estos versículos, como pudimos ver, detallan la entrada y el lugar santísimo. Dice 20 codos de largo por 20 codos de ancho. Recordemos que un codo, hermanos, es una medida aproximada de entre 40 y 50 centímetros. Y también, fíjense, como dijimos de ahí un principio, no nomás son unos versículos, sino también se incluyen aquí los versículos del 18 al 20. En estos versículos
del 18 al 20, dicen de esta manera: y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín con palmera. Y cada querubín tenía dos rostros: un rostro de hombre hacia las palmeras de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, porque toda la casa alrededor, toda la casa alrededor, desde el suelo hasta encima de la puerta, había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Estos versículos vemos que describen los querubines y las palmeras grabadas, simbolizando ¿qué? Simbolizando la gloria y la santidad de Dios en su morada ideal. Un lugar, hermanos, de perfecta medida y orden. El lugar santísimo que refiere el versículo 4 que leímos al principio, se revela como una sala cuadrada de 20 por 20 codos. El corazón del templo era prácticamente un espacio de cercanía con Dios. Vimos del versículo 18 al 20 que los querubines con rostros de hombre y león y las palmeras tallados en las paredes, estos hermanos simbolizan la presencia vigilante y la gloria de Dios. Significa y simbolizan también la vida y el orden. En los versículos del 5 al 7, estos describen las cámaras laterales. Estas cámaras sobrepuestas que rodean el templo enfatizan su solidez y complejidad. Es un diseño para la santidad, desde luego. En resumen, este capítulo 41 es clave porque presenta lo que es la visión del templo ideal de Dios. El capítulo 42, el versículo clave que resume el propósito de este capítulo 42 es el versículo 13, que dice de esta manera: y me dijo, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Este pasaje destaca la santidad de las habitaciones sacerdotales y su función, que es para guardar las ofrendas más sagradas, y así separando, hermanos, lo santo de lo común. Los puntos claves de este capítulo 42 vienen siendo, uno de ellos, las cámaras sacerdotales en los versículos del 1 al 4. En estos se detallan las habitaciones en el atrio exterior, al norte y al sur, para que los sacerdotes coman las ofrendas más santas. Estas vendrían siendo las de expiación y pecado. Y estas cámaras eran de 3 pisos, con galerías, y se medían con gran detalle, mostrando así el orden de Dios. Los sacerdotes, fíjense, los sacerdotes debían quitarse sus vestiduras sagradas antes de salir de estas cámaras santas al atrio exterior. ¿Para qué creen ustedes? Para no santificar al pueblo por error. Otro punto clave es la separación entre lo profano y lo sagrado. Y lo leemos en los versículos del 15 al 20. El capítulo termina con la medición de un muro exterior alrededor de todo el complejo del templo. 500 por 500 cañas. ¿Cuánto mide una caña? A ver,
Una caña equivale a 6 codos, que vendrían siendo aproximadamente 2.7 a 3.1 metros aproximadamente. Este muro exterior separaba el santuario, o sea, lo sagrado del área profana, y a su vez el muro asegura que lo santo se mantenga santo y no se contamine con lo mundano. ¿Y qué nos refleja esto? Nos refleja la santidad de Dios. La visión subraya la necesidad de separar lo devoto de lo secular. Un principio, fíjense, esto es un principio aplicable a la vida de los cristianos para honrar a Dios. Muchos, de hecho, muchos ven en esta visión una tipología de Cristo y la iglesia, donde el templo representa la morada de Dios y la santificación de la vida, con Cristo como el verdadero templo. Y como sacerdote que santifica a su pueblo. Muestra, fíjese, un sacerdocio más dedicado, con lugares específicos para sus tareas y un ritual de cambio de vestiduras que resalta la santidad de su labor. En resumen, podemos decir que este capítulo 42 de Ezequiel es una lección, hermanos, sobre la santidad, sobre el orden y la separación de Dios. Esto es visto a través de los planos detallados de un templo idealizado, que sirve como patrón para la pureza en el servicio y la vida. En el siguiente capítulo, en el 43, el versículo clave es la visión de la gloria de Dios regresando al templo por la puerta oriental. Y estos versículos son del 1 al 5, que son, dice la literatura de esta manera. Capítulo 43, versículos del 1 al 5. Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Perdón. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Estos versículos, hermanos, simbolizan su presencia y santidad, seguido por las instrucciones detalladas para la consagración y leyes del nuevo templo, destacando la santidad absoluta del lugar. En el versículo 12, vemos nosotros ahí en ese versículo 12 que destaca la santidad absoluta del lugar y la promesa de que Dios reinará allí para siempre, exigiendo que el pueblo sea aparte de la idolatría. El capítulo explica el regreso de la gloria de Dios, que tras haberse ido, debido a la iniquidad del pueblo, regresa al templo con un sonido fuerte y resplandeciente, llenándolo todo desde el oriente. Dios declara que este templo será su trono y será su lugar de morada para siempre, prometiendo no profanar más su santo nombre. Aquí se le instruye a Ezequiel
a mostrarle a Israel el diseño y las leyes del templo para que se avergüencen de sus pecados y se arrepientan, viviendo en obediencia a lo que ha sido su diseño. Se detallan las medidas y los rituales del altar que simbolizan la expiación, simbolizan la purificación y el sacrificio perfecto de Jesús, el Cordero de Dios, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El área alrededor del altar se declara santísimo, sí, enseñando la necesidad de separar, como ya dijimos, lo santo de lo profano, que es un principio fundamental para la presencia de Dios. En resumen, en este capítulo 43, una visión de restauración, santificación y reconciliación, donde Dios promete regresar y morar en medio de un pueblo purificado que ha aprendido a honrar su presencia y su casa. El capítulo 44. El versículo clave en este capítulo 44 viene siendo el versículo 2, donde Dios le dice a Ezequiel que la puerta oriental del templo va a estar cerrada y que no se abrirá para nadie. ¿Saben por qué? Porque el Señor, Dios de Israel, entró por ella y es una puerta sagrada. Y esto marca lo que es la santidad del templo futuro y la presencia de Dios, aunque el príncipe tendrá un lugar especial para comer precisamente ante él, así como lo señala este mismo capítulo en el versículo 3, y resalta el orden y la exclusividad de la presencia divina. En los versículos del 1 al 3, Ezequiel ve una puerta en el templo oriental que debe permanecer cerrada porque solo Dios entró por ella, lo que lo acabamos de ver ahorita. Y esto simboliza la santidad y la exclusividad de la presencia de Dios, incluso para el gobernante, quien solo puede entrar y salir por el vestíbulo, solamente él. Ya en los versículos del 4 al 15 de este capítulo 44, se detallan las responsabilidades de los sacerdotes, de los sacerdotes levitas, que eran los hijos de Sadoc, que se mantuvieran fieles en la forma de cómo enseñar la ley, discernir entre lo puro e impuro y que no se contaminaran con muertos, solamente por familiares cercanos, pero siguiendo ritos de purificación, desde luego. Se establece que el príncipe se va a sentar a comer pan ante el Señor, pero solo en el atrio exterior y por el pórtico, demostrando su rol de líder justo, pero no como rey, ya que Dios es el rey. Pero lo que nos dice en este capítulo y nos refiere a un príncipe, ¿quién es el príncipe del que hace referencia el capítulo? Bueno, es una figura mesiánica o un líder futuro del linaje de David que gobernará en la restauración de Israel, descrito con privilegios especiales en el templo venidero. Aunque fíjense que la interpretación exacta, si es Cristo mismo o un representante humano, esto genera debate generalmente. Ofrece sacrificios por el pecado, para sí mismo y para el pueblo, indicando que no es el Mesías perfecto, sino un líder. Su rol es de comunión y representación, comiendo de las ofrendas de paz y entrando y saliendo por el pórtico, que era un honor especial. El capítulo 45, su versículo clave,
es el versículo 9, que dice el capítulo 45 en el versículo 9, dice de esta manera: asimismo, 25,000 cañas de longitud y 10,000 de ancho, lo cual será para los levitas ministros de la casa como posesión para sí, con 20 cámaras. Vemos que Dios llama a los príncipes de Israel a cesar la violencia y la opresión y a practicar la justicia y la rectitud, quitando sus imposiciones injustas y que usaran medidas y pesos justos para no estafar al pueblo, porque era lo que estaban haciendo. Entonces, y esto marcaba un llamado a la equidad y a la ética en el gobierno, tanto en el gobierno como en el comercio. Pero ¿por qué es clave este versículo? Vamos a ver. Porque es un llamado directo a la justicia social, condenando la corrupción y el abuso de poder. Dios pide el uso de balanzas y medidas legítimas y enfatizando sobre todo la honestidad en todas las transacciones que hagan. En el contexto de la Tierra Santa, este mandamiento se da en el contexto de la nueva división de la tierra prometida, donde se debe apartar una porción para el santuario y el servicio a Dios, mostrando que la santidad debe reflejarse en la vida diaria y el gobierno. En los versículos del 1 al 6 de este capítulo 45, la división de la tierra entre las diversas tribus, ese es el tema de Ezequiel. La tierra que pertenece directamente a Dios, fíjese, la tierra que le pertenece a Dios es de aproximadamente 166 kilómetros cuadrados. Grandísimo. 3 partes de esto componen esta área. La parte más septentrional, que comprende unos 65 kilómetros cuadrados, esta pertenecía a los levitas. Luego venía una tira del mismo tamaño, que estaba disponible para los sacerdotes. También era el sitio del santuario. Ahora, la última franja, perdón, que tenía unos 34 kilómetros cuadrados, esta era para la ciudad misma. La tierra al este y al oeste de esta tierra sagrada era para el príncipe. Y el resto de la tierra de Israel pertenecía a las tribus. La ciudad de Jerusalén tendrá una porción designada. La ciudad misma será, entonces, la herencia de todo Israel, no de una tribu, de ninguna tribu en particular, sino de todo Israel. En los versículos del 7 al 12 viene la porción para toda la casa de Israel y un llamado a la justicia y a la equidad. En los versículos del 13 al 20 de este capítulo 45, describen la ofrenda del príncipe. Dios enumeró, hermanos, una variedad de cosas para ser usadas para la ofrenda en el templo de Ezequiel. ¿Qué incluían? Incluían alimentos para las ofrendas de grano, como trigo, cebada y aceite. Y para el sacrificio de animales era cordero. Y describen de igual manera la expiación por los pecados cometidos en la ignorancia.
Estos eran 2 veces al año, se debía realizar la ceremonia de purificación del santuario. El primer día del primer mes y el primer día del séptimo mes. En los versículos 21 al 25, aquí refiere la ofrenda de la Pascua. Entre las fiestas celebradas en el futuro templo de Ezequiel estará la Pascua, la redención de Dios de Israel, de Egipto y su mayor redención a través de la obra de Jesús en la cruz, siempre, siempre deberá ser recordada. La fiesta de los panes sin levadura estaba totalmente conectada con la Pascua y también será celebrada. Capítulo 46, el versículo clave aquí, que resume su mensaje central sobre el orden y la adoración en el futuro templo, son los versículos del 1 al 3. Que dice estos versículos del 1 al 3 en este capítulo 46, así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto de la puerta, a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. En estos pasajes, hermanos, vemos que se describe que la puerta oriental del atrio interior está cerrada los días de trabajo, pero abierta los días de reposo y también de lunas nuevas, permitiendo que el príncipe y el pueblo adoren, estableciendo un patrón de adoración pública y ordenada en el nuevo orden divino. En los versículos del 1 al 8, el énfasis aquí, hermanos, está inequívocamente en el día de reposo y la luna nueva, que por sí solos deberían indicar el escenario judío del pasaje. ¿Por qué? Pues porque el calendario de Israel era lunar. La luna nueva tenía un significado para ellos donde no lo tiene para nosotros. Además, fíjese, las fiestas se llevaban a cabo en relación con las fases de la luna. El profeta Ezequiel describió algunos de los sacrificios y ofrendas específicas que el príncipe iba a comisionar a los sacerdotes para que realizaran en su nombre y en nombre del pueblo. En los versículos del 9 al 12, nosotros leemos ahí acerca de los banquetes y fiestas y del príncipe y la puerta del este. La visión de Ezequiel de cientos de miles de personas abarrotando los patios del templo, dice, delante de Jehová, en los días festivos prescritos, habría sido una pesadilla logística que esta ordenanza pues busca manejar ahí. Fíjese que el príncipe dice que no se aislará del pueblo en los días festivos, sino que va a ser parte de la multitud. ¿A quienes ven una ilustración de la obra de Jesús por su pueblo? Él nunca nos lanza a la lucha sin precedernos. Si tenemos que tomar el camino de la cruz,
siempre podemos contar con verlo pasar primero a él. Si el príncipe deseaba hacer una ofrenda voluntaria, de una ofrenda quemada de consagración o una ofrenda de comunión, de acción de gracias, la puerta este debía abrirse especialmente para este acto de adoración y luego cerrarse cuando terminara. En los versículos de 13 al 18 refiere acerca de los holocaustos diarios y la heredad dada a hijos y siervos. Y fíjese que en el templo futuro de Ezequiel se vislumbra esto. Perdón. Habrá ofrendas diarias para recordar y conmemorar, perdón, la obra perfecta del sacrificio de Jesús en la cruz. En este día de restauración, nosotros observamos las ofrendas ceremoniales, con esta diferencia que hasta la venida de Cristo eran proféticas y eran anticipatorias, mientras que ahora son memoriales, ya no es una profecía, ahora son memoriales que nosotros recordamos. En el periodo milenario asociado con el templo de Ezequiel, el príncipe designado iba a poder otorgar una heredad a sus hijos. Sin embargo, si tuviera que dar algo de su heredad a alguno de sus siervos, sería un regalo. Pero ¿saben hasta cuándo? Hasta el año del jubileo, o sea, el año de la libertad. Porque había entonces una liberación general. Todos los sirvientes, todos, obtenían su libertad. Y todas las propiedades que les habían sido enajenadas volvían a ellos, a sus antiguos dueños. O sea, las recuperaban junto con su libertad. En los versículos del 19 al 24 se preparan las ofrendas y describe acerca de las cocinas. Dice el pasaje, me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta. No está del todo claro quién llevó a Ezequiel a la entrada del templo. Quizá fue el hombre radiante que menciona el capítulo 40 en los versículos del 1 al 3, de aquí mismo de Ezequiel. Aunque solo se informa de la cocina del norte en estos pasajes. La simetría de la estructura general sugiere que también existía una contraparte en el lado sur. El templo era un lugar para sacrificar, para cocinar y comer, así como para la oración y las llamadas actividades de carácter espiritual. El capítulo 47, el versículo clave de este capítulo es el versículo 9, que, que dice de esta manera, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. En este pasaje se describe el río de vida que fluye del templo. Dice la literatura, el pasaje, sanando el mar. Pero aquí, fíjese, él estaba sanando, ¿sabe qué? El mar muerto. Y estaba trayendo vida y fruto abundante a todo lo que toca, todo lo que tocaba. ¿Qué nos simbolizaba esto? La restauración divina y la bendición espiritual que emana de Dios, con árboles cuyas hojas son para sanar y el fruto para alimento, hermanos. En este capítulo encontramos 6 puntos claves de la visión. Origen del río, profundidad progresiva, impacto en la tierra, significado espiritual, conexión con Apocalipsis y
límites y repartición. Veamos el primero de estos puntos clave. Origen del río. Brota del umbral del templo y fluye ¿hacia dónde? Hacia el oriente, indicando que la vida y las bendiciones vienen directamente de la presencia de Dios. 2. El segundo punto, profundidad progresiva. El río aumenta de profundidad. Cuando ellos entraban al río, el agua le llegaba a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura, luego a la espalda. Se había vuelto innavegable, simbolizando una comunión cada vez más profunda con Dios y con su gracia. Otro punto clave es impacto en la tierra. Donde fluye el agua, hermanos, hay vida. Y aquí había peces abundantes, árboles frutales perennes que daban fruto cada mes. Y las hojas de esos árboles eran para sanar, transformando tierras estériles y transformando al mar muerto, que ahora tenía vida. El otro punto clave es el significado espiritual. Veamos. Representa esto la restauración del pueblo de Dios y la extensión de su salvación. El siguiente punto, conexión con Apocalipsis. ¿Qué conexión hay? Vamos a ver. Se relaciona con el río de agua de vida que fluye del trono de Dios. Allá en Apocalipsis 22, uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento en una misma promesa de vida eterna. Les sugiero que lean precisamente Apocalipsis 22 para que puedan entender la conexión con Apocalipsis de esta profecía, de este capítulo 47. Y el último punto clave de este capítulo, que son límites y repartición. El capítulo también describe la división de la tierra prometida. ¿Entre quiénes? Entre las tribus. Entonces, el capítulo 48, hermanos, el versículo clave de aquí es el versículo 35, que dice de esta manera: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad de aquel día será Jehová Sama. Aquí termina el libro de Ezequiel, con una visión gloriosa, hermanos, simbolizando la presencia eterna de Dios con su pueblo en una ciudad santa y perfecta, donde el sufrimiento termina y la comunión con Dios es plena, hermanos. En los versículos del 1 al 29 de este capítulo 48, nosotros leemos acerca de la distribución de la tierra. Se detalla cómo se divide la tierra en franjas por cada tribu, comenzando, fíjese, desde el norte: Dan, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén y Judá. Y luego las tribus restantes, mostrando una ordenación precisa y justa. Se reserva una gran porción central para el santuario y para los sacerdotes y levitas, mostrando así lo que es la santidad del culto. En los versículos 30 al 35, la ciudad, que es el centro de la tierra, tendrá 4 puertas en cada lado: al norte, al este, al sur y al oeste.
4 puertas en cada uno de ellos. Las puertas van a llevar los nombres de las tribus. El nombre de la ciudad es Jehová Sama, que quiere decir el Señor está allí. Una promesa de que la gloria de Dios, hermanos, morará permanentemente en medio de su pueblo. Un anhelo cumplido después de que su gloria se había apartado. En resumen, Ezequiel 48, que es este último capítulo del libro de Ezequiel, es una visión gloriosa del cumplimiento de la promesa de Dios, donde la tierra es restaurada y la ciudad de Dios, se convierte en un lugar donde Él morará eternamente con su pueblo. Y así llegamos al final de este libro del profeta Ezequiel. Que Dios les bendiga.